Buenos días, compañeros. Nuestro equipo les llega a dar el tema sobre la inflamación de los párpados. Nuestro equipo está conformado por Jesús Antonio Rosado de la Rocha, Edgar Gambino López, Juan José León Arriaga, Claudia Quintero y aquí su servidor, David Higuera. El objetivo de esta presentación es informar sobre el orzuelo, la inhalación y la blefaritis. Las tres son afecciones oftalmológicas comunes y normalmente son confundidas entre ellas. Se explicarán sus características clínicas, diferencias, su tratamiento, su diagnóstico, y nosotros esperamos que con esta presentación les sea más fácil a ustedes identificar y diferenciar estas patologías. Buenos días, compañeros. Mi nombre es Edgar Gambino López. Yo les voy a hablar sobre la definición, principalmente sobre el orzuelo, que tenemos que la definición va a ser la inflamación aguda de los párpados o del borde libre de los párpados, como lo hemos visto en clases anteriores, que se va a caracterizar por una inflamación externa o una inflamación interna. El orzuelo externo va a ocurrir en la superficie sobre la piel, como lo podemos observar en la imagen. Y el orzuelo interno se va a presentar sobre la conjuntiva tarsal, dentro o atrás del párpado. Y la consecuencia de este va a ser la blefaritis, que es una patología que le vamos a ver consiguiente también a esto. El siguiente caso es la inhalación, que es la inflamación granulosa de la glándula sebácea, hemibomio, como podemos verlo en la imagen, que esta se puede presentar también espontáneamente o secundario al orzuelo o meubolitis aguda. Esta puede recurrir de una escisión debido a que su mayoría son estériles y no se requiere una terapeuta antibiótica. ¿Puedes al anterior, por favor? En el orzuelo pasó a comentar que lo que se va a caracterizar o diferenciar del orzuelo y la inhalación es que el orzuelo se va a presentar en las glándulas de Seyss y Moll. Y hablando sobre la definición de la blefaritis, vemos que es una inflamación crónica. Esta inflamación va a ser una crónica y va a ser multifactorial y frecuente en los párpados. La blefaritis también se va a caracterizar como las otras patologías en anterior y posterior. Y de igual manera, el anterior va a ser afectada la parte externa del párpado, donde se van a implantar las pestañas, y en la parte posterior, cuando afectan los orificios de las glándulas de Meibomius. Dado esto, que la inhalación puede, una causa es la blefaritis. Muy bien, compañeros. Ahora yo, como soy Miranda Arriaga, les tengo que exponer la epidemiología de este que veremos. Bueno, iniciando primeramente, encontramos que para la inhalación del orzuelo son patologías oftalmológicas muy comúnmente presentadas en la clínica. Sin embargo, no se tiene un extenso registro de estos datos, y ahí que no se puede identificar principalmente si se da más en un país o en una población en específico, ya que pues, estos datos se desconocen. Sin embargo, como comúnmente uno puede suponer, va a haber una mayor incidencia de casos en personas cuya higiene de los párpados pues, sea deplorable o no haya esta misma, así como personas que tengan asociados factores de riesgo. En este apartado no se los menciono, pero los mencionaré más adelante, ya que es un apartado propio de la presentación. En cuanto a distribución por edad, encontramos que orzuelo y inhalación pueden estar presentes en cualquier etapa de la vida, ya sea en niños, adultos mayores o ancianos, pero sobre todo se encontrará pues, en personas adultas de que rondan entre los 30 a los 50 años de edad. En cuanto a distribución por sexo, está asociado mayormente a mujeres. Esto no es por una causa genética o algo del estilo, es simplemente que las mujeres, al usar mayormente productos cosméticos en la región del párpado, hay más posibilidades de que estos mismos productos cosméticos obstruyan las diversas glándulas, y con esto pues, la presentación de estas patologías. En cuanto a la epidemiología de blefaritis, pues tenemos exactamente la misma cuestión en cuanto al orzuelo chaláceo, que sí es una patología oftalmológica muy común, sin embargo no se conocen los datos exactos de qué tanto es esas presentaciones. Encontramos pues que aproximadamente de un 37 a 47% de personas tratadas en consultas oftalmológicas en Estados Unidos pues son por eso mismo, blefaritis. Igual en distribución por edad pues puede rondar cualquiera, desde niños
a adultos o adultos mayores. Sin embargo, aquí va a ser más comúnmente en personas a mayores de 50 años. E igual en distribución por sexos, encontramos que es mayormente en mujeres por la misma causa, uso de cosméticos que esas vayan a obstruir las glándulas y pues con eso se proliferen para el desarrollo de la blefaritis. Pasando a la etiología, tenemos que el orzuelo está causado por una infección bacteriana aguda de Staphylococcus aureus, siendo entre el 90 y el 95% de los casos. Y el segundo agente etiológico más frecuente es el Staphylococcus epidermidis. En cuanto a la etiología de chelación, tenemos que esta puede ser secundaria a una inflamación o obstrucción debido a la inflamación, pero en sí la lesión va a ser inflamatoria. En cuanto a la etiología de la blefaritis, tenemos que esta se va a dividir en dos, lo cual sería la blefaritis anterior, que está asociada a una dermatitis seborreica, y esta va a ser por diferentes especies de Staphylococcus. Mientras que en la blefaritis posterior, esta va a ser una disfunción de las glándulas de Meibomium, en la cual estas van a estar obstruidas, lo cual va a provocar una secreción lipídica y va a alterar la película lagrimal, lo que va a causar inestabilidad y evaporación de las lágrimas. Bueno, ahora yo les pasaré a hablar sobre los factores de riesgo. En cuanto a factores de riesgo de chelación y orzuelo, nos menciona la guía de práctica clínica, que son principalmente 6. En el orden que lo pueden ver de arriba hacia abajo son las causas más comunes, siendo la principal la patología de blefaritis crónica, ya que si la blefaritis crónica está presente, pues habrá una inflamación generalizada del borde del párpado, pues es muy común que también se obstruyan las glándulas ya sea de Seyss, de Moll o de Meibomium. De ahí que pues esto desencadene lo que es la producción de orzuelo y chelazo. También encontramos otras patologías como puede ser la rosácea, que es una enfermedad que se caracteriza pues que la piel y la musculatura, pues como pueden ver en esta imagen. Básicamente aquí las glándulas de Meibomium están, por decirlo, como afectadas, de ahí que no, por decirlo, drenen correctamente su contenido y se queda acumulado, de ahí que pues, una mayor chance de que se produzca el chalazo. De igual manera, en dermatitis seborreica pues hay una producción excesiva de este sebo. De aquí, de igual manera, pues habrá una gran cantidad que se acumule y de igual manera nos produzca lo que es el chalazo. Para pacientes inmunodeprimidos y diabetes mellitus tiene una función similar, ya que ambas van a afectar lo que vendría siendo el sistema inmune, de tal manera que este ya no va a ser tan eficaz para protegernos de patologías, y en este específico caso de Staphylococcus aureus, de tal manera que este puede proliferar con una mayor facilidad en lo que es el parto, de que se produzca el orzuelo. Y en cuanto a embarazadas, pues a lo que investigué es que principalmente por el proceso de embarazo pues hay unos grandes cambios hormonales, de ahí que esto también afecta a lo que son la producción del sebo de las glándulas de Meibomium, y quizá más probablemente que se produzca pues también chelación y orzuelo. En cuanto a factores de riesgo, específicamente de blefaritis, como tal, la guía de práctica clínica no lo menciona, por decirlo como, estas son las causas de factores de riesgo que son blefaritis, sino más bien, si tú tienes blefaritis, es muy probablemente que se produzca, por ejemplo, menciona la guía de práctica clínica, que tiene un OR, esto vendría siendo en epidemiología, por decirlo como un dato que va a asociar factores de riesgo con la producción de una enfermedad. En este caso encontramos que el OR, si tú padeces blefaritis, para que esto te ocasione chelación es de 6.2. Es decir, una persona que tenga en sí blefaritis tiene 6.2 veces más probabilidades de que se produzca chelazo a comparación de una persona normal que no lo padezca. De igual manera, el padecimiento de blefaritis es más común para que se genere una blefaroconjuntivitis. Y en cuanto a rosácea y dermatitis seborreica, como lo miramos en el anterior caso, que producen orzuelo y chalazo, pues aquí también hay más probabilidad de que produzca una blefaritis a partir de esas dos patologías. Ahora en cambio a lo que vendría siendo los cuadros clínicos, sus síntomas y signos, la guía de práctica clínica nos menciona en los síntomas del orzuelo. En el orzuelo va a haber dolor localizado en el párpado afectado, va a haber una sensación de cuerpo extraño, molestia ocular, dado pues al orzuelo que se va a presentar ahí en el párpado. Va a haber una epífora, que es el alivio excesivo.
Es toda una respuesta del mismo ojo por la sensación que tiene el paciente ahí de un cuerpo extraño. La sensibilidad al tacto, la inflamación, dado con el dolor, una visión borrosa ocasional si hay una secreción o una inflamación extensa. En sus signos va a haber dado el edema del borde palpebral, va a haber un eritema o enrojecimiento y una presencia de la pápula, que eso se ve a simple vista, un hiperemia conjuntival y una queratinización del conducto glandular. Algo que tenemos que destacar aquí en el suelo, a diferencia del chalazo, es el dolor. En los suelos se va a caracterizar por dolor. En el cuadro clínico de chalación va a haber ausencia del dolor. En algunos casos solo va a ser leve molestia. Va a haber una sensación de peso e incomodidad dado al gránulo que está en el párpado y obviamente una lesión borrosa en un caso. En caso de astigmatismo inducido por la presión sobre la córnea, es un objeto extraño que no debería estar ahí, dado a esto hay una presión. En los signos, el nódulo subcutáneo bien definido, que esto se varía de 2 a 8 milímetros, no es una escala que diga, va a medir de 2 a 8, puede medir menos o puede medir más. Eso más adelante los compañeros lo van a hablar. También va a haber una elevación del párpado, un signo de inflamación y pues el granuloma conjuntival que va a ser visible desde el momento en que el paciente entra al consultorio, es algo sumamente visible. Y en algunos casos el drenaje escrotal a través de la piel, solo eso se va a presentar en algunos casos, no es 100% claro que se va a presentar en todos. Y hablando de blefaritis, es un poco similar a los otros anteriores. Va a haber obviamente la irritación ocular o la sensación del cuerpo extraño o arenilla. Esto es algo que se caracteriza en la historia clínica con el paciente es lo que va a referir. Obviamente como tal el enrojecimiento y el edema con hinchazón, como se vio en la imagen, el prurito, picazón, es la sensibilidad a la luz. Esto no se presenta en todos los pacientes, solo dependiendo del grado de la blefaritis. Ojo seco, obviamente, y el aislamiento excesivo y una secreción espumosa o costras de las pestañas, especialmente al despertar. Esto es algo que debe destacar de la blefaritis. También el paciente es lo que más va a referir hablando de los síntomas. Y en los signos, para el tema enrojecimiento y el engrosamiento, va a haber escamas o costras de la base de las pestañas dado la secreción espumosa. La miomitis, que va a ser la inflamación de la glándula de binomio, y la conjuntivitis asociada. Y en algunos casos también las úlceras o cicatrices. Vale, el diagnóstico de estas 3 patologías es clínico y se basa en la historia del paciente y el examen físico del ojo. En esta tablita muestra lo que se puede llegar a encontrar en la exploración física. En el orzuelo podemos encontrar absceso e hiperemia, dolor localizado, edema localizado o difuso. Hay una queratinización del conducto glandular, hay una pápula o una pústula en el borde palpebral. Y si durante la erección palpebral se encuentra una pústula, este es indicativo del orzuelo interno. En el caso de chalación, hay un nódulo subcutáneo en el tarso, es elevado y no doloroso de 2 a 8 milímetros. Puede ser una lesión única o múltiple, puede ser recurrente, puede drenar a través de la piel, puede causar visión borrosa por astigmatismo inducido, como ya dijo mi compañero, y durante la erección palpebral puede mostrar un granuloma conjuntival. En el caso de blefaritis, habrá descamación, eritema, edema o alteraciones de las pestañas, habrá presencia de costras o de caspa oleosa, hay hiperemia leve o moderada, hay lagrimeo, irritación y fotofobia. Para el diagnóstico diferencial de estas patologías, en el suelo tenemos la celulitis preseptal, el hematoma palpebral, la diacrocistitis aguda, el chalación y el carcinoma de glándula sebácea. En el caso de chalación está el orzuelo externo e interno, el quiste sebáceo de la piel y el carcinoma de la glándula sebácea. Ya para terminar, en blefaritis tenemos el orzuelo, el chalación, la conjuntivitis, la rosácea y la dermatitis seborreica. Bueno, pasando un poco sobre primero que nada, mi nombre es José Antonio Tostado y el día continuando con respecto al tema, yo hablar un poco sobre el tratamiento para estas 3 patologías. Empezando, obviamente, esta enfermedad, lo que se busca principalmente
principalmente, solamente los casos es que se pueda remitir de manera normal. ¿Cómo se puede hacer eso? Fácil, realmente el paciente lo que puede hacer es utilizar son algunas medidas higiénicas. Principalmente, la que más recomienda las GPC es la utilización de compresas calientes de 3 a 4 veces al día y de 5 a 10 minutos en el área de lesión, a la vez acompañada de masajes palpebrales que permiten que estas patologías remitan de manera fácil. Pero a la vez también se recomienda mucho el uso de la higiene del borde palpebral con un hisopo de algodón, lavando 2 veces al día al principio cuando mejore y reducir 1 vez al día, realizando presión del borde palpebral con el hisopo. ¿Esto cómo se hace? Recomienda mucho la GPC el uso del jabón o champú para bebé, utilizando esos lavados como frecuentemente. También la combinación de agua de bicarbonato de sodio combinada con esto, y esto permitirá los lavados y las higienes de manera correcta. Pero que en el caso de que no se pueda remitir de manera pasiva con las medidas higiénicas, ¿qué haríamos para los tres diferentes? Pues muy fácil, comenzando un poco con el orzuelo. Para este se utiliza un manejo local, utilizando algunos antibióticos tópicos, principalmente por ejemplo la cloragenicol, la vacitricina y la eritromicina en ungüentos. Todos estos son en ungüentos. No encontré una foto de cloragenicol en ungüento, pero ahí está un ejemplo. ¿Y cómo van a hacer esto? ¿Cómo se va a aplicar? Pues fácil, se va a aplicar 3 veces al día por 7 días. Esto es lo que recomienda la GPC. Por lo tanto, ¿qué pasaría si existiera un origen de una enfermedad sistémica? Pues en ese caso, pues los antibióticos son utilizados. Como aquí dice, los antibióticos no son necesarios a menos que existan enfermedades asociadas. ¿Y qué tipo de enfermedades asociadas? Pues ya les explicaba a mis compañeros, los factores de riesgo. Son en casos de celulitis, que esta es la más rara, que es frecuente, la aldea rosácea, o también puede estar presente una blefaritis de origen sistémico. ¿Y en qué caso estos? ¿Qué antibióticos sistémicos se recomendaría utilizar? Pues muy fácil, se utilizaría doxicitrina con un manejo principalmente en adultos de 500 miligramos cada 6 horas por 3 días, y en niños son 250 miligramos, igual con las mismas indicaciones cada 6 horas por 3 días. Pero en casos de hipersensibilidad de los pacientes que no toleran doxicitrina, pues utilizaría fácil eritromicina o acitromicina, ambas con la presentación de 250 miligramos, igual cada 6 horas por 3 días. Esto es en el caso pues, del tratamiento farmacológico usual. Y mientras tanto con la insalación pues es algo muy diferente, porque insalación es como que hay una afectación y realmente el tratamiento se busca es que se pueda remitir, pero hay ciertos apartados que tenemos que tomar en cuenta. Principalmente se utilizaría mucho también diferentes tipos de modalidades de tratamiento. Ya les mencioné, la higiene de párpados y las compresas calientes es la principal manera con la que buscamos tratar la instalación, con la que se pueda remitir, pero de igual manera se utilizaría muchas veces los antibióticos tópicos o el antibiótico sistémico, dependiendo qué tan gravedad y los antecedentes que está manejando este paciente. Pero, por eso, como dice aquí abajo, la mayoría de las lesiones, pues, en muchos casos va a requerir cirugías o curación y con tratamientos de esteroides intralesionales, que vamos a ver cómo es estas nuevas terapias que han recomendado las GPCs, ¿no? Pues ha habido un estudio que ha remitido porque principalmente las relaciones tienen diferentes medidas, entre menores que 4 milímetros o mayores que 6 milímetros. Bueno, en este caso con las de 4 milímetros ha habido un estudio muy interesante en el que se han utilizado esteroides tópicos, porque las lesiones menores de 4 milímetros pueden ser tratadas con 1 a 2 inyecciones de esteroides tópicos, principalmente es el acetato de triamcinolona, porque estos están respondiendo de un mayor porcentaje ante la incisión y el curetaje, porque ha recomendado que estos son los porcentajes con los que ha habido una mejoría en los pacientes con insalación, con una inyección un 40%, con 2 inyecciones un 76%,
Y con 3 inyecciones, aunque no se ha habido mucho estudio, un 88%, pero siempre ha recomendado 2 inyecciones, a la vez también de los masajes palpebrales. En combinación, esto ha habido una mejor respuesta, y a la vez también es más fácil para el paciente que tener que hacer un curetaje y una incisión para extraer la chalación. Pero en caso de que el paciente tenga un chalacio mayor a 6 milímetros, siempre la opción y lo más recomendable, dice la GPC, es la incisión y el curetaje. Pero ha habido algo muy interesante. Se ha visto una combinación como si fueran amigos o como si fuera un equipo trabajando en conjunto, que el uso de esteroides intralesional con la incisión y el curetaje ha permitido una resolución completa a favor del curetaje. Ya no ha habido remisiones o remitentes que vuelvan a aparecer en casos de chalación de los pacientes, porque esta combinación, como si fueran amigos, ha permitido que el paciente ya mejore con respecto. Y por eso el tratamiento de la incisión y el curetaje de la lesión en el consultorio a medidas mayores de 6 milímetros de chalación. Y por último, en blefaritis es algo muy curioso y más interesante, porque casi siempre va a estar relacionado con una etiología de una bacteria. Por eso hay que buscar muchos tipos de tratamientos, recomendando muchas veces el estado de salud del paciente. Principalmente en blefaritis ha habido muchas veces el uso de acetilcisteína tópica, y se ha habido diferentes combinaciones. Ambas maneras de muchas veces, por ejemplo, este acetil se ha visto en combinaciones con un esteroide, principalmente de betametasona, o con algún antibiótico tópico, como podría ser la sulfatesamida sódica. Ambas se han visto una mejoría en los pacientes, ambas han permitido mejorar el estado del paciente y remitir la blefaritis. Y por eso se ha visto en combinaciones como podría ser el acetilcisteína con hilo fortificado en una gota cada 8 horas de 1 a 4 meses en estos pacientes. Y esto dirías tú, pues, ¿cuál recomienda? ¿Cuál es más efectivo? Ambos, cualquiera de estas dos combinaciones son muy recomendables en el paciente. Y también se ha visto muchas veces en las blefaritis crónicas que este es el pilar, el tratamiento con esto junto con la higiene de los párpados y la aplicación de lágrimas artificiales ha permitido mejorar las películas que están alrededor de la blefa y ha permitido usarse como un tópico mucolítico que ha permitido una mejor elasticidad y una mejor viscosidad alrededor del ojo. Por esto es un tratamiento pilar al momento de las blefaritis crónicas. Y por el otro lado, como ya vimos también, el uso de antibióticos sistémicos se ha visto muy importante. Igual en blefaritis, el principal que recomienda la GPC es la acitromicina tópica, aunque también puede ser en presentación oral. Y este es efectivo en los síntomas signos y síntomas que son de la blefaritis de la terapia mecánica. Y a la vez también pues hay diferentes combinaciones. La acitromicina oral con una presentación de 500 miligramos y oral por día por 3 días en 3 ciclos con 7 días de intervalo en blefaritis posterior. Mientras que la acitromicina oftálmica de 1% es durante 4 semanas. Esto se ha visto como una recomendación al momento del tratamiento, porque se ha visto mucho estudio que ha evaluado el efecto del uso de la solución oftálmica en pacientes en blefaritis posterior. Esta es otra manera de tratar a los pacientes. Y pues también se ha visto el uso también de los antibióticos tópicos, pues como ya vimos también la vancomicina y la erythromicina es parte pilar también del tratamiento, porque es como una higiene que permite a la vez también manejar al paciente de un estado inicial. Y estas son prescritas sobre los márgenes palpebrales una vez o más veces diariamente o antes de dormir durante 1 o más semanas. Y esto es importante porque los pacientes presentan una disfunción de las glándulas del meibomium y dando pues datos crónicos que están evolucionando con el paso del tiempo si no se tratan de manera adecuada. Y esto es importante pues por la higiene que pueden manejar estos pacientes, hay que entenderlos de manera y educarlos sobre estos estilos de limpieza de los ojos. Y ya por último, se ha visto algo muy interesante con el uso de la medicina oral, que esto ha permitido pues en muchas veces en los antecedentes que ya vimos formar parte del tratamiento sistémico en estos pacientes, y esto se usa con una presentación de 500 miligramos por vía durante 2 semanas, y a la vez se va reduciendo el esquema de tratamiento poco a poco durante 3 meses, que usa 100 miligramos, o hasta los 2 o 3 meses que ya se usa ese tratamiento y se busca otra alternativa de medidas de higiene.
Y ya por último también es importante mencionar una complicación que es la blefaroqueratitis, que puede tratarse con higiene, los preparados tópicos que les mencioné y los antibióticos que les mencioné. Y el principal que se usa para la blefaroqueratitis es la tetraciklina oral, con la presentación que ya están viendo, y a la vez también como análogo, como acompañante en la terapia combinada se usa la doxiciclina, como ya vimos también anteriormente, es muy importante. Ya para finalizar tenemos los criterios de referencia. Estos van a ser los de referencia segundo nivel. Tal y como mencionó mi compañero, el tratamiento conservador se va a realizar durante 3 meses. Pero si el paciente no remite con esto, es cuando se le hace la referencia a segundo nivel. Y también están los criterios de envío urgente, que se va a hacer cuando el paciente presente una afección de la córnea o disminución de la agudeza visual. Tal y como viene en este diagrama de flujo que está en la GPC, si el paciente tiene una lesión menor de 6 milímetros, se va a hacer una inyección intralesional de triamisolona en dosis única. Pero la dosis va a variar si es menor o mayor de 4 milímetros, ya que si es menor de 4 milímetros, se va a usar lo que es 0.2 milímetros por 5 a 10 miligramos. Si el paciente no mejora, se va a realizar el curetaje. En cambio, si mejora, se va a dar de alta al primer nivel de atención. Y si la lesión es de 4 a 6 milímetros, se va a realizar la inyección con 0.2 milímetros, 20 a 40 miligramos, y se le va a dar de alta. En cambio, si es mayor de 6, se va a hacer el curetaje de primero y con control de factores de riesgo. Para la contrarreferencia del primer nivel, tenemos que se va a hacer después de 3 días de la incisión y el curetaje. Y aquí básicamente también es un diagrama del flujo del paciente con blefaritis, que pues básicamente es lo que mis compañeros ya han comentado. Y pues tenemos un caso clínico que por cuestiones de tiempo, pues hasta que lo dejaremos. Igual le ordenamos la presentación para que la puedan checar ahí si gustan ustedes. Y por prestarnos su atención y esperamos que cualquier duda que nos la comenten y resolverlas aquí mismo. Gracias por la atención.